ITM Radio. Todos somos el producto de lo que nos enseñaron, contaron, vivimos, vimos, escuchamos y hasta de lo que no sabemos. Estamos llenos de paradigmas, algunos que construimos y otros que hacen parte de cada realidad. Este podcast surge con el propósito de derrumbarlos todos, no porque sean malos, sino para abrir el abanico de posibilidades que puede haber al otro lado. Este podcast es realizado por el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural de la institución universitaria ITM, como parte de su proceso de cultura científica y tecnológica. En Colombia, 4 de cada 10 hogares cuentan con una madre cabeza de familia y abandono paterno. En muchos otros, aunque hay un padre, su participación en la crianza no es activa, pues cumple con el estereotipo de ser el proveedor que sale a trabajar mientras la madre educa. Pero en pleno siglo XXI, los roles al interior de las casas están cambiando. Y con este fragmento damos inicio a un episodio más, fragmento del libro Papá Presente en un país de padres ausentes. La revolución es quedarse, de Lucas Velilla, quien además nos acompaña hoy, también es fundador y director de la Fundación Juguemos en el Bosque, hoy para derrumbar paradigmas en torno a un tema del que poco se habla, la paternidad. Estamos acostumbrados a hablar de la maternidad y a hablar de esa responsabilidad que tienen las madres cuando tienen sus hijos y en todo el proceso de crianza, pero socialmente hemos dejado a un lado la figura paterna, empezando por el conocido dicho, la conocida frase que dice: mamá solo hay una y padre puede ser cualquiera. Lucas, bienvenido. Muchas gracias, Daya. Qué rica la invitación. Qué rico el tema. Qué bueno tenerte acá, un tema sugerido por ti mismo, buscando, sí, hablando de maternidad, y vamos a caer, digamos que también en el mismo paradigma de hablar solamente de ese rol de la madre, y hemos dejado muy a un lado ese rol del papá. ¿Por qué? ¿Qué pasa con los papás en nuestra sociedad? ¿En qué momento llegamos a dejarlos a un lado? Yo creo que nuestra sociedad se ha caracterizado por ser una sociedad machista, y pues el machismo y eso hace que somos el proveedor del hogar como tal. Mujer en casa, hombre en la calle, voy y proveo el hogar. Pero ya ustedes también han cambiado, o sea, ya vamos miti-miti sí, en la casa, ya vamos miti-miti en el aseo de la casa. Venga, ¿y por qué no vamos miti-miti en las cambiadas de pañal, en las dadas de tetero? O sea, no podemos dar pecho porque no nos sale leche, pues, pero todo lo podemos hacer por igual. Tranquilamente. Entonces, si una mujer puede llegar a ser la presidente, ¿por qué no puede un hombre llegar a ser el papá que atiende? Así es. Bueno, Lucas, hablemos primero de este libro, Papá Presente. ¿Qué encontramos en este libro? ¿De dónde surge la necesidad de escribirlo? ¿Y por qué hablar de los papás? Bueno, mira, este libro surge de los celos por lo que dijiste ahorita, porque apenas quedamos en embarazo, mira que digo quedamos, porque no es quedo en embarazo, quedamos en embarazo. Empecé a indagar y empecé a ver en Instagram y en Facebook un montón de mamás blogueras y todo el mundo, lactancia, tips para la mamá, depresión postparto, tips para la mamá, todo era enfocado en la mamá, y me empezó a dar como rabia, como celos del asunto. Como que no encontrabas un lugar para ti. Sí, no me hallaba, y empecé simplemente en mi cuenta de Instagram a poner cosas de papá, ¿cierto? No como el papá bloguero que genera algún este es tip 1, esto no, más como un álbum de fotos. Más desde la experiencia. Como un álbum de fotos con reflexiones. Y me empezó a seguir mucha gente. Muchos papás. Mamás. Entonces yo creo que hay muchos papás que no me quieren porque me imagino a la mamá, mire, y él porque sí. Y entonces pero el público más grande mío son mujeres, y empezó a crecer, y llegó un momento en el que Editorial Planeta me llamó y me dijo: Lucas, queremos que escribas un libro sobre este tema. Y yo, Caro, qué nota, súper bacano, tengo un problema, no sé escribir y tengo mala ortografía.
Me dijo, no, no te preocupes por eso, que te ponemos una persona que te acompañe en todo el proceso. Pero son tus ideas y sí, tus sí, experiencias. todo eso. Entonces, me acompaña en todo ese proceso, nos demoramos un año larguito en toda la parte de escribir, de todo el asunto, y ya después toda esa parte del corrector de estilo, no sé qué, eso pasa pues como unos filtros. ¿Y qué van a encontrar ahí? Historias. Ahí van a encontrar un montón de historias y van a encontrar, si quieres mira, que al final como de cada parrafito, cada historia hay unos subrayados que se llaman comentario a la jugada. Okay. Y para mí, pero ese no es, vení, Ah, seguite, okay. que son los que están grises. Mira. Comentario a la jugada, ¿cierto? Y los comentarios a la jugada son como esa conclusión que hay para mí, muchas son para mí mismo y algunas otras son para mis hijas, ¿cierto? Entonces, como es partiendo de algún suceso o de algo que ocurre en nuestra cotidianidad, yo lo puedo coger para que me genere un aprendizaje a mí o para poderle enseñar algo a mis hijas. Y para ir derrumbando esos paradigmas sí, en torno a esa figura paterna. Sí, total. En realidad, yo no soy quien para juzgar a ningún papá, ¿cierto? Pero hay un montón de estilos y de tipos de papá, el papá proveedor, el papá gallina, está el papá ejecutivo, está el papá fashion, hay un montón de, el papá de tipos deportista. Hay un montón de tipos de papás y no está mal ninguno, ¿cierto? Es simplemente que papá quiero ser yo y a qué acuerdos llego yo con mi pareja para poder tener un porcentaje de este, un porcentaje de este, un porcentaje de este, un porcentaje de este otro. Entonces en el libro encontrás como todos esos sucesos que nos llevan a una conclusión que de alguna u otra manera nos ayudan a llevarnos a reflexiones, ¿cierto? Ese libro no es con la intención de que sea una guía o que sea absolutamente nada, porque tu hijo, mi hija, todos son diferentes y lo que te funciona a ti puede que no me funcione a mí, ¿cierto? Entonces está hecho simplemente para que aprendamos a reflexionar y a formar, ojo, formar, no educar, sino formar, partiendo de esas reflexiones y todo eso. También encuentran una entrevista a María, a mi novia, la mamá de mis 2 hijas. Encuentra una entrevista donde ven que se puede evidenciar que ella piensa en negro y yo pienso en blanco. Digo el negro de ella es porque ella es más oscurita, pues, ¿cierto? Pero pensamos muy diferente y sin embargo, por ejemplo, el comentario a la jugada con ella es que si así pensemos tan diferente, siempre está la decisión de permanecer y de tratar de llevar esos conflictos y esas dificultades de la mejor manera. Y llegar a acuerdos. Y llegar a acuerdos, que a veces es muy difícil llegar a acuerdos. Sí, decirlo es muy fácil, ya al hecho. Sí, entonces uno aquí dice, ay, sí, tan bonito. Ay, no, ejemplar, sí, no, cuántas lloradas no me he pegado, cuántas peleas no hemos tenido. O sea, no es fácil. No es fácil. Lucas, ¿cómo puede cambiar la vida de un niño, de una niña, cuando desde el inicio el papá está presente? Y pues hay un fenómeno ahora, los matrimonios, las relaciones se están fragmentando muy fácil y en esa separación, considero yo, quienes más se afectan son los niños y las niñas y muchas veces las mamás sin intención terminan alejando a sus hijos, a sus hijas de esa figura paterna. ¿Qué pasa con esos niños que empiezan a ver eso durante su proceso de crecimiento? Antes de responderte eso, voy a terminar de decirte 2 cosas que van a encontrar extras en el libro. Y una es que también aparecen algunos papás blogueros, donde está Papá Sin Guía, está Papá Te Cuenta, está un Baby Daddy, que son amigos que fuimos ya como creando comunidad de papás como tal, donde también hay una entrevista a ellos, donde se evidencia todo este tema. Y algo muy, muy bonito, y es que desde que empezaron a hablar mis hijas, les tengo un diccionario. El diccionario de sus palabras inventadas desde chiquiticas. Ay, qué bonito. Y está ahí como evidencia de eso. Eso es como lo que van a encontrar en el libro, con la intención de que lo critiquen, lo reflexionen, lo que les sirva lo usen, lo que no lo desechen, pero que sea algo que se pueda debatir y que, no, este man sí es loco, ¿cómo hizo eso? Yo lo voy a hacer diferente y le funcionó, perfecto, logramos el objetivo. ¿Listo?
Ahora la pregunta, y es cómo se puede que nuestros hijos, cuando ya los veamos grandes, estén mejor con un papá presente, de alguna manera. Y yo creo que hay un tema y es el ejemplo. Hace unos añitos me encontré con un amigo, con Fernando Filevich, y llegué súper preocupado. Yo, Fer, no, nuestras finanzas personales y el patrimonio de mis hijas y yo qué voy a hacer, y estaba casi llorando. Y me miró y me dijo, Lucas, ¿ustedes aquí pueden decir groserías o no? Omitamos las mejores. Ya entendemos que, y lo que necesitan sus hijas es que usted vaya, coja esa plata, haga algo, se quiebre, vuelva a salir adelante, se vuelva a quebrar y vuelva a salir adelante. Porque ellas son más inteligentes que usted y ellas harán su propia riqueza. Usted no tiene que pensar en este momento en ellas, en dejarles algo. Sí, un patrimonio. Pues sí que eso es como si me hubiera cogido y me pegó unas cacheteadas tremendas. Fue muy bonito. Y en este momento Fer es un empresario, o sea, yo quiero ser como Fer cuando sea grande, ¿cierto? Ese man está sobre el bien y el mal, una persona que vos hablas con él y es súper estable, económicamente pues le va bien, todo el asunto, y es muy bonito, ¿cierto? Muy bonito con él. Entonces yo creo que es un tema de ejemplo. Traje esa historia y la cuñita de Fer porque es un tema de ejemplo, ¿cierto? Yo peleo con María, yo peleo con mi novia y peleo enfrente de ellas. ¿Por qué? Porque los príncipes azules no existen. Se van a encontrar, van a salir de esta familia a crear su propia familia, posiblemente con una pareja, hombre, mujer, sea lo que sea que ellas decidan, pero van a tener dificultades con la persona que se vayan. Y lo que hay que aprender de eso es que las dificultades van a existir siempre, pero hay que saberlas llevar de una buena manera, ¿cierto? Entonces, que cuando me equivoco, me escuchan diciéndole a la mamá, parce, qué pena, discúlpame, no justifica que me haya alterado o tal cosa. Y eso me hace vulnerable. Y hacerme vulnerable me hace humano. Y eso hace que ellas puedan introyectar un poquito más ese tipo de cosas. Entonces creo, para darle respuesta a la pregunta, que va a ser unas personas más humanas en un futuro, un poco más conscientes, y que el papá sea capaz de acercarse a decir, hey, qué pena, discúlpame, que el papá sea capaz de estar ahí presente en todos esos momentos, va a ser de ellas que aprendan algo. No sé qué, porque no están grandes y no puedo decir a ciencia cierta, es que yo hice esto y mire lo que hice, pero es mi creencia y creo que por ese lado va bien el asunto. Para los que no te conocen, Lucas, hablemos un poco de tus hijas, cómo se llaman, cuántos años tienen y cómo enfrentaste esa paternidad cuando ellas llegaron a tu vida. Mis hijas son Amelia y Candelaria, en este momento de 9 y 5 años. Llega la primera, Amelia, recién yo separado de la mamá, o sea, no habíamos terminado. Y así, no, chao, suerte, muerte, no quiero saber nada más de vos. Cuando al mes, tenemos que hablar, y yo, huepucha, aquí pasó algo. Dicho y hecho. Es más, yo me había llevado a un grupo de niños de la Fundación a conocer el mar. Estaba en Coveñas con un grupo de niños y me llaman en la mitad del paseo. Y yo, pero no podías esperar a que me acabara el paseíto, por lo menos para no estar como en esa ansiedad de qué va a pasar. Bueno, llegué y me recibió súper bonita, porque ya está, digo muy bonita es porque ya habíamos decidido los dos de que no iba más esta relación. Y se tomó el detalle de hacer una cartica muy bonita con las ecografías, con unos zapaticos de niño y unos zapaticos de niña, a decirme que iba a ser papá. Siempre ha sido un sueño, o fue un sueño para mí este tema, y pues obviamente tiene el ojo ahí saltando, todo el asunto. Le prometí que esa pinta, porque no sabía si era niño o niña, iba a tener el mejor papá del mundo, así no fuéramos pareja. Pero que también le prometí a ella que algo que yo no tuve, yo soy hijo de padres separados, no funcionó su relación, y algo que he soñado toda mi vida es una familia, ¿cierto? Entonces,
voy a tratar de hacer borrón y cuenta nueva y voy a tratar de reconquistarte y todo el asunto. Y pues ya llevamos 9 años, 10 años contando desde ese suceso aproximadamente. ¿Cómo fue enfrentar esos primeros días de papá? Que empiezan desde ese momento en el que te das cuenta que están en embarazo. Mira, aquí hay una frase que define la paternidad. Como no se puede decir palabras, usted dice si la leemos o no, pero está entre comillas. Sí, Pero ser papá sí. es el susto más chimba del mundo. Sí, eso es. Tú desde que te enteras que vas a ser papá, estás nervioso. Porque así estés muy organizado, estás pensando en la parte emocional, estás pensando en la parte económica. Hay un montón de factores que uno dice, huepucha, ¿y ahora qué? ¿Qué ¿Y sigue? ahora cómo? ¿Y ahora dónde? ¿Eso cómo de come? Entonces estás acompañado por una angustia y un susto constantemente. Y al mismo tiempo por una felicidad súper grande. Entonces por eso digo, el susto más chimba del mundo, porque estás feliz todo el tiempo. Entonces yo pongo el caso de una ecografía. Vos vas a las ecografías y entonces le toman que la medida de este hueso, que la medida de la nuca, que no sé qué, que para ver que no venga con malformidades, que el corazón se oye así, ta, 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 ta. Entonces vos estás nervioso porque todo salga bien, pero estás feliz porque la estás viendo ahí en una pantallita. Es esa primera ¿cierto? imagen. Exacto, entonces eso es literal un susto muy chimba. Sí, es una mezcla de sentimientos. Y eso te acompaña todo el tiempo, eso te acompaña desde que te enteras. Y digo yo en este momento, que llevo a la mayor 9 años, ¿cierto? Hasta sus presentaciones en tarima, porque está haciendo baile y entonces entró el grupo élite de baile y yo parezco con una deportista de alto rendimiento que baila todos los días de la semana y entonces hace presentaciones y entonces uno ahí con el ojo encharcado y frunciendo el fundillo porque que no la vaya, que no se vaya a equivocar. resbalar o cualquier cosa, ¿cierto? Entonces son etapas y con la chiquita ya estábamos muy organizados, muy de todo. También fue sorpresa, ¿cierto? Cande no es, ay, vamos a... No, también fue sorpresa. Ambas deseadas, mas no buscadas, ¿cierto? Cuando con Amelia, meses antes yo le decía a María, déjate de tomar las pastillas, ya para qué, pero nunca pues como... Algo súper programado. Sí, no. Lucas, me da mucha emoción escucharte porque estás hablando de esa parte tan humana que olvidamos tanto en los papás. Entonces siempre es la mamá la que las acompaña a sus clases, a sus presentaciones, la que se conmueve, la que trasnocha, la que llora cuando están pues diciendo lo que se aprendieron durante toda la semana, y escuchártelo en tu rol de papá es muy emocionante porque no es tan común escuchar a los papás, y yo creo que no es porque no lo sientan, sino porque la sociedad los ha llevado a tener esa imagen que los hombres rígida. no lloran. Sí, y a tener como que soy la autoridad, entonces soy la parte seria de la familia, entonces yo no boto una lágrima por nada. Mira, es muy chévere, hace unos años que empezaron pues, en baile y eso, yo iba a baile y era mamá, 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 niñera, 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 abuelita, 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 y yo. O sea, un mundo totalmente feminizado, y yo. Ya el viernes pasado, o llevamos como 3 viernes, donde somos un grupo como de 6 papás, y somos como que entonces cervecita, ¿qué este padre? Vamos a seguir viniendo a las clases de baile. Entonces ya se está haciendo también como una comunidad en torno al tema del baile y de las cosas, entonces eso es bonito como tal. Y yo creo que ahí hay algo, y es que ni siquiera es de la naturaleza. Alguna vez escuché a alguien diciendo, es que el hombre va hasta donde la mujer le permite, ¿cierto? Como que marica, pero es que son mis hijas, ¿por qué tengo que pedir permiso yo también para este tipo de cosas, para estar ahí, ¿cierto? Entonces, la misma biología nos muestra al caballito de mar, que es el que se embaraza. Ajá, exactamente. ¿Cierto? Al pingüino emperador, al que es el que cuida el huevo todo el tiempo, hasta que ocurre esto, ¿cierto? Entonces, yo creo que para lado y lado hay un montón de especies
desde la naturaleza, que nos muestran que los papás también estamos presentes en este cuento. Así es. Lucas, no, me emociona mucho, es que me emociona mucho escucharte, porque es todo lo que uno se imagina que debería pues, ser un papá o representar un papá para un hijo o para una hija, y eso también me lleva como a preguntar o a cuestionar un poco en temas de crianza, porque entonces vemos los embarazos adolescentes, entonces es la niña la que queda en embarazo, la que se sale del colegio y a la que la vida le cambia, pero al papá de ese bebé su vida sigue como si nada, son los papás de él los que se hacen cargo económicamente del bebé que van a nacer y ya, ese bebé crece con una mamá desescolarizada, con una mamá frustrada y con un papá que escasamente irá cada 8 días, cada 15 o no va y son los abuelos los que se hacen cargo de él. Entonces, digamos que esta figura paterna ha estado muy invisibilizada, pero yo creo que también influye mucho desde la crianza, la figura del hombre dentro de ese proceso de la paternidad, cómo lo estamos manejando. Total. Es más, mi papá, yo tengo recuerdos hermosos con mi papá todo el tiempo, así se hayan separado y todo el asunto, pero toda mi infancia estuve al lado de los dos. Y todo el asunto con sus dificultades y con sus cosas, igual que las tenemos todos, ¿cierto? Tanto de mi papá como de mi mamá y mías, ¿cierto? Pero estuvo ahí, ¿cierto? Mira que lo que acabaste de decir, yo pude haberle dicho, en embarazo, listo, no, yo le paso. Exacto, me dice ¿cierto? cuánto. Pero es que ser papá es un tema de decisión. A mí personalmente, ahorita hablábamos de la adopción, a mí me encantaría adoptar y no es un tema de genética, ni es un tema de un espermatozoide, de un óvulo, una fecundación, no, es un tema simplemente de una decisión personal. Yo decidí asumir el rol de papá, punto, y lo asumo con todas las cosas positivas y las cosas negativas. Pero cuando uno es adolescente, mete las patas, queda en embarazo, ¿qué consiguió? Nada, no tomó una decisión. Ahí en ese momento, es que uno que está pensando a los 18, uno que está pensando a los 20 años. Pues, y viene también con un sexo, montón de droga, ideas, rock and roll. y viene también con un montón de ideas sociales y de construcciones sociales que lo llevan a uno por otro lado. Total. Y a ver esa situación como el problema más grande. Total. Y en el caso de los hombres, un problema que se soluciona con dinero y ya. Una decisión. Decidí simplemente, aporto económicamente, pero me limpio las manos en la responsabilidad del cambio del pañal. Yo en pandemia, y en el libro lo contamos, o sea, de verdad estuvimos a punto de divorciarnos, de separarnos, y chao pescado, y fue muy difícil, y necesitamos ayuda pues de profesionales, y buscar ayuda me parece a mí la cosa más fenomenal del mundo como tal, pero fue la decisión de continuar y seguir luchando y todo el asunto. Pero una de mis propuestas fue, la semana tiene 5 días, hablo de semana de lunes colegio, a viernes, ¿cierto? Un fin de semana para cada uno, pero en semana, 3 días con usted, 2 días conmigo, y a la otra semana, 3 días conmigo, 2 con usted, porque yo quiero trasnochar, quiero embalarme a hacer esas carteleras que siempre surgen a las 8 de la noche. ¿Cierto? Yo quiero vivir eso, quiero tener que decirle, no, ¿es en serio otra vez? Y no, hace la voz, pues ya existe Rappi, gracias a Dios, pero ¿cierto? Pero quiero vivir eso, es una decisión de querer vivir eso. Entonces, yo creo que es un tema también de que esos papás que deciden, yo te mantengo el niño y tú... No, parce, usted también tiene velas en ese entierro. Se la trabaja papá y responde. Y aparte de que la trabaja, limpia y come y dan de todo. Que esa es, ¿cierto? diría yo, como la parte chévere. Pues para mí, sí. La parte más hermosa y la parte más bacana del mundo. Lucas, pero yo creo que tomar esa decisión
o se ve tan difícil y tan compleja cuando llegan esos embarazos inesperados, precisamente porque nos han vendido la idea de que es una decisión llena de retos y de miedos. Entonces me salgo por la fácil. Pero es que hay cosas miedosas muy bacanas. Las montañas rusas. Hay unas que dan miedo, pero uno sale con la adrenalina. Sí, es muy bacano. A mí me encantan las motos. Nada más bacano que andar en moto. Pero ande pues usted en moto, yendo allá para Matasano y todo el asunto. O sea, pasándose esos camiones y todo eso. Es riesgoso, ¿cierto? Entonces, nos han vendido esa idea desde el miedo, desde el terror, desde todo el asunto, pero vení, la vida real es que sí hay miedo, pero las cosas miedosas también tienen frutos bacanas y también son chéveres. Vámonos al tema de montar empresa, al tema de montar una fundación. Tiene un riesgo el berraco, tiene un esfuerzo el triple. Ay, yo dejé de ser empleado para poder manejar mi tiempo. Sí, ya trabajo es 24/7 y no trabajo las 48 horas porque es mi propia empresa, pero en unos cuantos años veo unos resultados y unos frutos diferentes. Lo mismo ¿cierto? ocurre. Entonces, aquí es igual. Los primeros años es más difícil, ese terror, el terror de los 2 años, Sí, los terribles los terribles 2, todo el asunto, pero ya más grandecitas, no sé cómo vaya a ser, pero en este momento me las estoy soñando de una manera y la chiquita está en un enamoramiento conmigo. Qué bonito. El más fenomenal del mundo y nos dormimos así reapapachados, súper rico. Lucas, ¿qué miedos tiene un papá? Miedos que tenga un papá. Uno, y el más grande, en el caso de niñas, diría yo, creo que si fuera hijo, papá de niño también, pero se no reduciría un poco, es temas de vulneración en temas de abuso o vainas así, ¿cierto? Uno como niño a los 10 años que empieza a salir a la calle solo y todo el asunto, pues a la calle me refiero al parque del barrio, sí, a la y todo acera, eso, pues. el miedo es que lo roben, ¿cierto? El de la mujer es que le echen un piropo de esos vulgares y que de pronto la toquen o que abusen de ella, ¿cierto? Entonces, gracias a mi trabajo, que trabajo con un montón de niños que han sido... Expliquemos un poco de qué es tu fundación para las personas que nos están escuchando y viendo y no saben. Lo que hacemos nosotros es que somos los tíos chéveres, el tío de la USA, de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes que viven en hogares de adopción y hogares de protección. En estos hogares los niños tienen vestidos, salud, educación, acompañamiento psicológico, psiquiátrico, etcétera, etcétera. Pero lo primero que sufre en nuestras casas y en estos hogares, cuando el presupuesto es bajito, es los lujos, la recreación. Entonces nosotros somos ese tío de la USA que llega con tiempito y con platica a parchar con uno. Entonces vamos a los hogares de ellos a jugar, pero ese juego es el vehículo para formar en valores, derechos y deberes. Y una vez al mes sacamos, no a los 740 con los que trabajamos, sino a 200, 250, a un parque de diversiones, a un campamento, algo para cambiar esa rutina 24/7. También les damos cursos de barismo, atención al cliente, para que cuando los chicos salgan de los hogares pues tengan herramientas para valerse con sí mismos. Eso dentro de otro montón de cositas, pero ese es como el grueso. El resumen, sí. Sí. Entonces, muchos de mis niños han sufrido abusos, maltratos, han tenido vulneraciones de derechos muy fuertes. Esa parte me da mucho susto a mí. Entonces yo soy un papá que intenta estar ahí y generar entornos protectores, ¿cierto? En este momento, si mis hijas estuvieran aquí, posiblemente no estarían solas afuera. Posiblemente, hey, muchachas, de esta puerta para acá, ¿cierto? ¿Por qué? Porque me da también una tranquilidad a mí. O si por el contrario, hay algún profesor o algunos alumnos que son conocidos y que veo que generan confianza, de pronto las dejaría, pero estaría posiblemente supervisando de alguna manera, ¿cierto? Porque normalmente quien abusa es alguien cercano. Normalmente quien abusa es muy allegado a la familia, o es amigo, o es lo que sea. Digamos que esas cifras también afectan un poco a los papás. Pucha, mucho susto.
dan mucho, mucho, mucho susto. Entonces, yo creo que ese es el primer susto. Y el segundo susto, usted se va a reír, me va a decir clichésudo, lo que sea, pero yo ya compré un bate y estoy oxidando unos clavos para cuando lleguen a esa adolescencia con el primer novio y esas vainas. Yo creo que es algo que tendré que asumir y seguro lo asumiré de alguna manera bonita para que ella esté tranquila, para que estén tranquilas o alguna cosa, pero que me siempre va a dar duro y qué tan... ahí. Ay, sí. Lucas, ya para ir cerrando, un mensaje para esos papás invisibles, para esos papás que iban a ser papás y ese hijo no llegó, para esos papás que tienen hijos adoptivos, que son papás, que cumplen ese rol de papás, pero también para esos papás que lo han asumido, esos abuelos que se convierten en papás de sus nietos, esos tíos que se convierten en papás, esos primos, esos amigos que a veces también juegan como ese rol de la paternidad. ¿Qué decirles a ellos para que sepan que es muy valioso eso que están haciendo? Yo creo que lo primero es que se las oyen. O sea, sóyensela, disfrútense esos hijos, esos nietos, esos amiguijos o lo que sea. Sóyenselos con conciencia. ¿A qué me refiero con lo que estoy diciendo, perdón? Y es, vamos a ir voy a inventar, a una película. Y busquemos cuáles son las películas que hay y cuál de estas películas, aparte que sea chévere, pues me genere alguna moraleja bacana. No encontramos ninguna como que vaya alineada a una moraleja. Vamos a la que más nos guste, pero algo tengo que coger de ahí para generar conciencia y porque absolutamente todo nos sirve para generar conciencia. Y si somos conscientes, en este momento generamos conciencia de nuestros chicos, vamos a tener en un futuro una sociedad más equitativa. Lucas, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Hay mucha tela para cortar en este tema de la paternidad. Gracias por lo que has hecho con tus hijas, por lo que haces con tu fundación y por esta comunidad de papás que estaban tan invisibilizados y que ahora han encontrado un lugar contigo. Muchas gracias, qué rico. Y nos despedimos y nos vemos y nos escuchamos en un próximo episodio para seguir derrumbando paradigmas hoy en torno a la paternidad. Valoremos y démosle el lugar que se merecen a nuestros papás. Si quieres volver a escuchar este capítulo, te invitamos a visitar nuestras redes sociales en Instagram como ITM Cultura Biblio o en las plataformas oficiales del ITM.